Buen día, mi nombre es Moisés Torres, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 1 con el maestro Juan Morales. En este video les vamos a presentar una introducción a la estadística y los tipos que existen, también sobre las gráficas de datos. Además, analizaremos tanto teoría como ejercicios prácticos, y para eso nos estaremos auxiliando del programa Minitab. También abarcaremos algunos conceptos básicos para poder calcular los ejercicios con facilidad. Esta tarea se encuentra basada en la 11ª edición del libro Estadística del autor Mario F. Triola. A continuación, algunas definiciones. Datos. Los datos son los números que pueden ser comparados, analizados e interpretados en una recopilación de información. Estadística es la ciencia que utiliza los conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Población es un conjunto de sujetos o elementos que representan características comunes que se someten a un estudio. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Comenzamos con el pensamiento estadístico, la sección 1-2. La pregunta 1 nos indica qué es la muestra de respuesta voluntaria, y es la muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden participar en el estudio. Eso significa que no son obligados y de ellos mismos su iniciativa resulta participar en el estudio. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Con los datos podemos tener medida, mediana, prueba de hipótesis, y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. Significa que al entender los datos podemos entender el problema y podemos darle una solución adecuada con el método idóneo. A continuación nos solicita determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy improbable; o C, posible y probable. Que el siguiente caso nos dice de esta manera: Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto, por lógica, nos dice que es posible pero muy poco probable. El siguiente problema nos dice: accidentes de vehículos todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título "Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004. Este artículo señala que se trataba de un récord nuevo y lo comparó con las 617 muertes del año pasado. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó? ¿Por qué es importante? Muy importante, faltó incluir el sexo, debido a que se necesita considerar quiénes son menos responsables en conducir. De ahí pasamos a la sección 1-3, que nos habla de los tipos de datos. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos, por otra parte, consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York
hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Este es un tipo de dato discreto. Ok. A continuación, determine cuál de los 4 niveles de medición, nominal, ordinaria, de intervalo, de razón, es el más adecuado. Temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Aquí tenemos el apéndice B y tenemos todos los grados en Fahrenheit. Okay, de esto podemos concluir que se trata de un intervalo. Las diferencias tienen un significado, pero hay un punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. La siguiente nos dice: escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos de la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y -5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Este tipo de medición es de grado ordinal o de intervalos. Son respuestas razonables, aunque ordinal es más lógico debido a que aunque es probable que las diferencias entre valores no tengan ningún significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre alimento con calificación de 1 y uno con calificación de 2 sea igual la diferencia entre un alimento con calificación de 9 y uno con calificación de 10. Avanzamos a la sección 1-4, pensamiento crítico. Correlación y causalidad con el uso de datos del FBI y la Oficina del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Y nos pregunta por qué podemos concluir que es un incremento en el número de armas automáticas registradas causa de un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Ok. A esta pregunta la respuesta es no. Y el no es porque la correlación entre las dos variables no implica que una de ellas sea causa de la otra. Una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. Okay, la siguiente nos dice: el chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin, el chocolate ocupa un lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados revelan que después de comer chocolates, los sujetos de prueba incrementaron los antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces, y la Chocolate Manufacturing Association financiaron gran parte de la investigación. La pregunta es: ¿qué es incorrecto en este estudio? Me parece muy evidente, y como el estudio fue financiado
por un fabricante de dulces, existe la posibilidad muy grande de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto de obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolates. Esto lo hace a este estudio poco confiable. Si por el contrario habláramos que lo hizo algo que no tiene, una investigadora que no tiene nada que ver con las productoras de dulces, pudiéramos concluir que sí, que efectivamente es confiable, pero esto dista mucho de serlo. Ok, la siguiente: porcentajes de una encuesta Gallup. Ok, en una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realizan compras en línea. La pregunta es: ¿cuál es el número real de usuarios de internet que afirman que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Esto se resuelve con una regla de 3 simple, donde 734 usuarios equivalen a nuestro 100%. Y la pregunta es: ¿cuántos usuarios afirmaron comprar en línea? Y en la pregunta, en el planteamiento nos marca que es el 19%, el 49%. Entonces, si tenemos 49%, aplicamos la regla de 3, 49 por 734 entre 100, y nos arroja 359.66, que lo podemos redondear a 360. Ok. De aquí tenemos a la siguiente pregunta. De los 734 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Este planteamiento es muy similar al anterior, solo que en esta ocasión nos da el número de personas que lo hicieron y nos solicita el porcentaje. En este caso continuamos con 734, es nuestro 100%, y tenemos 323 personas. Y aplicamos la regla de 3, 323 por 100 entre 734, y nos arroja un 44%, que es nuestra respuesta. El siguiente: ¿qué está mal en este asunto? Ok, hay que poner mucha atención. El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran a esta pregunta: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podría ayudar a matar a millones de inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% restante respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. Ok, la primera falla que logré identificar fue que al pedir que llamaran y respondieran, están limitando a que solo las personas interesadas en el tema respondan. Esto significa que no tiene una cobertura aleatoria para llegar a cualquier persona, y que fuera un estudio más serio. Solo está limitado a las personas que quieran participar. Okay. Otra falla fue que al decir en la pregunta que podían matar a millones de personas inocentes con esa arma, desde ese momento están influyendo en la respuesta. La lógica nos dice que la mayoría de las personas se va a rehusar a estar de acuerdo con matar a millones de personas. Ok, la tercera falla que encontré en esta encuesta es cuánto tiempo estuvo disponible en línea para que
para que la gente marcara. No se sabe si estuvieron 10 minutos, un día, una semana. Entonces esta encuesta carece de datos importantes. Y la última, la cuarta cosa que encontré mal en esta encuesta fue cuál era la finalidad de la pregunta. No se especifica que se va a realizar la encuesta por algún motivo en particular. Simplemente se hace. Esas son las 4 fallas que encontré en el planteamiento de esta encuesta del periódico que la realizó. Pasamos a la sección 1-5, recolección de datos muestrales. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, la pregunta ¿es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses? ¿Y por qué? Yo pienso firmemente que no, y esto es porque probablemente es muy poco probable que la muestra de conveniencia de sus amigos sea representativa del total de la población adulta. Existen regiones, rangos de edades, entre otras variables que pueden ser tomadas en cuenta al realizar una encuesta de tan grande cobertura. Les estoy comentando que al ser una encuesta solo con las personas que él conoce, no se podría llegar a tanto y decir que toda la población de Estados Unidos comparte esos gustos. Y la siguiente nos dice: determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Y dice así: prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 infectados recibieron placebos. Nos pide determinar si corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Miren, la equinacia constituye un tratamiento que modificó a los sujetos, en este caso a los niños, por lo que se trata de un ejemplo muy claro de que es un experimento. Y ahí tenemos la respuesta: es un experimento. El siguiente nos dice: estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción. Este caso es un claro ejemplo de que es por conglomerados. El siguiente: diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. El primero, un grupo tratado con triodotironina. El segundo, un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y el tercer grupo, con un placebo que se le administró una píldora de sal natural. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describa el significado de cada uno de estos términos en el contexto del estudio. Primeramente, el experimento prospectivo. El experimento prospectivo o longitudinal, los datos se reúnen en el futuro y se toman grupos
que comparten factores comunes. En este caso pues son todos los sujetos, los 3 grupos de sujetos. Se van a recolectar muestras o datos en el futuro. A esto se refiere con experimento prospectivo. Ok, experimento aleatorio. Una muestra aleatoria simple selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño tenga la misma posibilidad de ser elegida. Esto nos dice en este experimento que del total de personas, todos tienen la misma posibilidad de recibir una de las 3 pastillas, la de la medicina, la píldora de sal con dopamina o la píldora solo de sal. Todos comparten la misma posibilidad de recibirla. Ok, el experimento doble ciego. Este experimento significa que tiene 2 filtros para validar resultados. El primero es que los sujetos no saben qué tipo de pastilla van a recibir. Ese es el primer filtro. Ellos no saben cuál pastilla le van a dar, puesto que todas son iguales. Todas son iguales en apariencia, pero diferentes en contenido. Ok, ese es el primer filtro. El segundo filtro es que las personas que la administran tampoco saben. No saben si la píldora que están dando es una o es otra. Por eso se le llama experimento doble ciego, porque ambas partes están aparentemente ciegas a saber el contenido de las píldoras. Y controlado por placebo. Este experimento controlado por placebo es el cual un grupo administra una dosis real y al resto una dosis falsa. Significa que a un grupo de personas se les va a administrar una dosis falsa que aparentemente no va a darles ningún efecto, ni positivo ni negativo, y se va a estudiar su reacción a ver si realmente mejoran, si siguen igual, o si está en su mente la cura a su enfermedad. Ok, continuamos. El capítulo 2, resumen de gráficas y datos. Ok, distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que reúna las puntuaciones de coeficiente intelectual de estudiantes universitarios, ¿cuál debería de ser la suma de las frecuencias relativas? Ok, la respuesta a esto es los semestres que están estudiando. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Y la siguiente nos dice de esta manera: identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parecería una distribución normal. Es normal. Ok, aquí tenemos la tabla del ejercicio 5 de la página 50. Aquí tenemos una distribución, claramente se mira que no es normal, tiene mucha variación, pero esto sería viéndolo de manera estricta. La cuestión aquí que nos está diciendo si los criterios se interpretan con poco rigor. Si se interpretan con poco rigor estos criterios, sí, pues la tabla parecería que tiene una distribución normal. Ok, continuamos. Ok, el siguiente problema nos dice pesos de papel desechado. Okay, como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares.
remítase a los 62 pesos del papel desechado en un conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicie con el límite inferior de la clase de 1 libras y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Comparte los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, este conjunto de datos 22 del apéndice B lo tenemos aquí. A continuación tenemos que pasar estos datos todos al programa Minitab para desde ahí poder dar respuesta a las preguntas que nos tiene esta sección. Bueno, pues aquí ya pasamos con mucho esfuerzo y dedicación todos los datos de la tabla al programa Minitab, dividido en las secciones de hogar, tamaño, metal, papel, plástico, vidrio, comida, patio, textiles, otros y el total. Ok, y de igual manera son 62 datos 62 datos los que capturamos con mucho esfuerzo y dedicación. Ok, lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar todo nuestro conjunto de datos y posteriormente vamos a irnos en el programa Minitab. Dentro de él nos vamos a la pestaña de estadísticas. Una vez abierta esta pestaña, nos vamos a la que dice tablas. Ok, en esta sección de tablas abrimos esta cuenta de variables individuales. Okay, al abrirla vamos a hacer una comparación entre el tamaño y papel. Ok, tenemos seleccionado esto y le damos a aceptar. Al darle a aceptar nos arroja esta tabla. Aquí ya se encuentra, aquí nos dice cuenta de variables discreta, tamaño, papel. Que aquí nos hace la comparación. Tenemos nuestros datos y tenemos que n es igual a 62, que son nuestra cantidad de datos. Que podemos verlo detalladamente cómo va avanzando en incremento, desde el más pequeño, que es 1.65, contamos una pieza y vamos incrementando 8, 9, 10, 12, 16 hasta llegar a 20.58, que es nuestro número máximo, y también existe uno de esto, haciendo un total, la sumatoria de 62. Ok, a continuación hacemos otra comparación. Nos vamos a estadística, de nuevo a tabla, y aquí continuamos con cuenta de variables individuales nuevamente, pero esta vez no vamos a poner papel, ponemos tamaño y metal. Que vamos a aceptar, y en esta ocasión nos comparó ya hemos comparado la columna de papel, ahora comparamos la de metal. La de metal vemos una variación diferente. En esta comienza con el valor más pequeño de 0.26, igual va incrementándose poco a poco, pero el máximo es 4.95, muy diferente a la columna de papel. Que en este igual tenemos cuenta de variables discretas, tamaño con respecto al metal. Ok,
Esto es lo que nos está pidiendo nuestro planteamiento del problema, y podemos continuar al siguiente. Esta tabla es parte de la misma, puesto que esta llega solo hasta 36, y estuve a punto de equivocarme y poner solo estos datos, pero afortunadamente logré ver la continuación hasta el 62 del mismo apéndice B del conjunto 22 de datos. De ahí pasamos al siguiente problema, el cual nos dice, es el problema 32, y nos dice: número de clases para la construcción de una distribución de frecuencias. Los lineamientos de Sturges sugieren que el número ideal de clases se puede aproximarse usando la fórmula 1 más el logaritmo base 10 de n dividido sobre el logaritmo base 10 de 2, donde n es el número de valores de datos. Utilice este lineamiento para completar la tabla que aparece en la imagen. Ok, esta es nuestra tabla, y estos datos en blanco son los datos que ya nos está proporcionando el problema. Ok, y de igual manera nos está proporcionando esto. Toda esta parte es la que está vacía y nosotros tenemos que rellenar. Utilizando la fórmula se obtuvieron los valores. Ok, con esta se obtuvieron los valores, pero vamos a pasar a otra página para mirar cómo es que se obtuvieron dichos valores. Ok, estamos en esta sección donde pusimos los datos que nos indicaba nuestro problema, el cual nos dice los datos de 16 del 16 al 22. Ok, y estaba relacionado con el 5. Entonces, partiendo de esto y del 23 a 45 relacionado con el 6, construí esta tabla. Ok, partimos del número 16 y nos vamos avanzando hasta bastante lejos. Ok, ahora mismo les explico qué pasó aquí. A partir del 16 aplicamos la fórmula, aquí la tenemos, fórmula 1 más logaritmo base 10 de A1, que A1 es 16, y dividido sobre el logaritmo base 10 de 2. Ok, esto nos da el valor de 5. Continuamos de esta manera con los siguientes partes. Con cada uno copiamos la fórmula hacia abajo y nos determina que hasta este punto, hasta el 22, sigue perteneciendo 4.459, todavía pertenece al rango del 5. Ya partiendo del 23 y comienza el 5.52, que ya pertenece al rango del 6. Entonces podemos decir que el 5 va desde que comienza en 5, que es el 16, hasta el 22. Ok, eso es consistente con nuestra tabla. Aquí tenemos el 5 es del 16 al 22. De esta misma manera continuamos con el 6. El 6 partimos del número 23, continuamos hasta el número 45. Hasta este punto tenemos nuestro rango de 6. Entonces se puede decir que es del 23 al 45, lo cual también es consistente con nuestra tabla, 23 al 45. Ok, aquí comenzamos en el rango de las incógnitas, que no teníamos este valor. Entonces buscamos el valor de 7, el rango en el que pertenece 7. Entonces el 6 termina en 45, el 7 por lo tanto comienza en 46. De ahí vamos incrementando. Podemos observar que cada vez la diferencia entre un número y el siguiente va incrementándose en cada ocasión más.
En este tiene aproximadamente 23 valores aproximados, mientras que en el siguiente aumenta bastante para el número 7. Okay, comenzamos desde el 46 con 6.52 y nos vamos hasta el 90 con 7.49. Hasta aquí termina el rango del 7. Estos datos los pasamos a nuestra tabla. Nos dice que va desde el 46 al 90. Okay, de ahí continuamos con el número 8. Número 8, observamos que es aún más largo su recorrido, comenzando en el número 91 y nos vamos. Cada una de estos números está aplicada la misma fórmula. 1 más el logaritmo base 10 de A110, que A110 es este número, para este es A111. Entonces de esta manera vamos avanzando y llegamos hasta el número, partimos del 91 y llegamos hasta el 181. Hasta el 181 es el rango del número 8. Entonces eso lo transportamos a nuestra tabla, desde el 91 hasta el 181. Okay, partimos a continuación al 9. El 9 comienza en el 182 y aumenta más todavía que el 8. Aumenta bastante hasta llegar a 362. Este valor es para el número 9. Podemos ver que se incrementó bastante el rango con respecto al anterior. Va desde el 182 hasta 362 el 9. De ahí continuamos con el número 10. Este número 10 pues cada vez más, como la tendencia nos indica, va aumentando y aumentando. El 10 comienza en el 363 y se va bastante. Seguimos avanzando, continuamos avanzando hasta llegar al número 724. Este todavía es parte del rango del número 10. Ok, esto lo transportamos a nuestra tabla. Tenemos que el 10 va del 363 al 724. Ok, continuamos con el penúltimo, que es el 11. El 11 podemos observar que va desde el 525 y la cosa se pone cada vez más extrema. Al avanzar con el número 11, avanzamos más, se va la bolita. Continuamos bastante lejos. Recordemos que todos estos números son usados con la misma fórmula. Avanza, ya pasamos de 1000, lo cual es bastante. Seguimos avanzando. Continuamos. Se fue liso. Llegamos hasta el 1448. Okay, estos datos los anotamos aquí. 725 hasta 1448. Y por último el número 12. Número 12 nos da el resto. Desde el número 1449 y nos vamos a ir bastante, porque está aumentando de manera exponencial cada número que aumentamos. Continuamos, vamos por los 1700, 1800, 1900, continuamos, 2200, seguimos. Esto parece que tiende a infinito. Seguimos 2400, 2500, seguimos avanzando. 2800, aquí estamos llegando a la conclusión de esta tabla con el número 2896, porque el 2897 ya está fuera del rango del 12, ya pertenece al rango del 13. Entonces hasta el 2896 es nuestra tabla
y que nos está solicitando. Pues podemos decir que va desde 1449 hasta 2896. Entonces podemos ver la tendencia. Aumenta muy poco. En el primero aumenta 6 números. En el segundo aumenta más de 20 y vemos que en el último aumenta más de 1000. Ok, con esto concluimos este problema. Avanzaremos al siguiente. Llegamos al punto 2-3, histogramas. El problema 3 nos dice conjunto pequeño de datos. Que la población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 64, 57. La pregunta es, ¿por qué no tendrían sentido construir un histograma para este tipo de datos? Ok, la respuesta nos dice, con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma, que se necesitan más datos. De esta manera no podemos observar con claridad una tendencia. Ok, la siguiente nos dice, la número 14, medidas del voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 de la sección 2-2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compare este histograma con el del ejercicio 13. Ok, aquí tenemos los datos del apéndice B, ejercicio 13. Ok, de aquí pasamos a nuestro programa Minitab para realizar esta acción de hacer un histograma. Ok, muy bien, aquí estamos en el programa Minitab. De igual manera, toda nuestra tabla que teníamos la pasamos aquí al programa Minitab, teniendo las columnas de día, los volts en la casa, volts en el generador y dispositivos de volts. Aquí tenemos estas columnas, y el número de datos va hasta llegar a 40 datos. Ok, aquí lo que vamos a hacer es sacar un histograma. Nos vamos a la sección de gráfica. En la sección de gráfica ponemos histograma. Ok, aquí en histograma vamos a poner un histograma simple y le damos a aceptar. Que va a comparar la sección A con la sección B. La sección A aquí nos dice es el día y la sección B es el volts de la casa. Okay. Vamos a poner día y casa volts. Aceptar y nos arroja este histograma. Aquí tenemos el día, histograma de día, y de este lado tenemos histograma de volts. Ok, nos hacemos para un ladito. Tenemos nuestra gráfica y las barras y cómo va. En este lado se mantiene constante, hay un decremento y después hay un incremento para continuar con la caída. Okay, esta es más pareja. Comenzamos en un valor, aumentamos, se mantiene hasta llegar a bajar un poco. Ok, damos gráfica de nuevo, histograma simple y vamos a
generador de volts y dispositivo de volts. Vamos a aceptar y nos arroja los siguientes dos histogramas. En este miramos una fluctuación bastante marcada, y en la sección de histograma de generador de volts y en la sección de dispositivos de volts pues tenemos algo muy variado. Comenzamos en muy bajo y llegamos a lo más alto. Ok, aquí tenemos los 4 histogramas que nos indica nuestro problema. Entonces, contando con el número de datos que venían en la tabla que se nos indicaba que era esta, el conjunto de datos 13. Ok. La pregunta es, ¿parece que el resultado es una distribución normal? Sí parece que nuestro histograma es de distribución normal, porque hay una constancia en los datos. Ninguno se sale de parámetros, todos están en el mismo rango. Entonces esto nos indica que efectivamente parece que el resultado es una distribución normal. Ok, de ahí podemos continuar a la siguiente pregunta, que nos dice: interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 que aparece en el apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluye el valor 504 libras y luego construye otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicia la primera clase en 200 libras y utiliza una anchura de clase de 20 libras. Plantee una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. En esta ocasión iremos de nuevo a nuestro programa Minitab para meter estos datos. Solo vamos a meter este lado de los datos porque nos está preguntando sobre el peso de 0.0111 y no nos está preguntando nada sobre el peso de 0.0109. Sobre el grosor. Solo vamos a ocupar esta parte, es la que vamos a pasar a nuestro programa Minitab. Ok, aquí estamos en Minitab. Pasamos todos los datos a nuestra sección de operaciones en Minitab y pusimos todas las muestras que nos aparecían en la tabla. Todos los datos son en total de 25 datos. Entonces vamos a sacar en nuestra última columna, aquí se encuentra efectivamente el número 504 y vamos a ver si corresponde a algo típico en la muestra. Le damos a nuestra gráfica, histograma simple de la columna 1. Aquí nos muestra valores que van, hay una constancia de valores desde 220 hasta alrededor de 350, 400 y mantenemos una constancia que solo en esta sección hay un espacio vacío, pero mantiene dentro del margen de lo constante. Podemos ver aquí en esta área que es donde se concentran más los casos, y vamos a comparar esto con la sección donde está el 504. Nos vamos de nuevo a gráfica, histograma. Vamos a ver ahora la sección donde aparece el 504. Aceptar y nos arroja este histograma. Aquí podemos ver una gran diferencia con respecto al anterior. En esta sección la mayoría se concentra en esta zona, siendo la gran parte aquí en este lado.
y vemos aislado hasta allá lejos el 504 que está de este lado, con una frecuencia de 1 que es aproximadamente la mitad de aquí, de 0 a 2, 1 se encuentra aquí. Entonces de esta manera podemos apreciar claramente que el número 504 efectivamente es atípico, no corresponde a la fluctuación natural de estos valores en el grosor de estas latas de metal. Ok, entonces de esta manera hicimos el histograma y lo podemos observar de manera gráfica y sencilla. A ver, continuamos. Ya pasamos esta sección, llegamos a la sección 2-4, gráficas estadísticas. Ok, aquí nos dice diagrama de dispersión. En el ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Okay. La relación de las variables dependiente e independiente, es decir, la relación de variables de X y Y. Ok, la siguiente, gráfica de Pareto con matrículas de licenciatura en la tabla 2-9 basada en los datos del US National Center. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de la tabla. Ok, esta es la tabla. Aquí tenemos los datos y vamos a construir un diagrama de Pareto con el auxilio de nuestro programa favorito. Muy bien, estamos aquí con nuestros datos capturados que nos aparecen en nuestra sección de la pregunta. Aquí tenemos la sección de universidad y la frecuencia relativa. Tenemos pública de 2 años 36.80%, pública de 4 años 40%, privada de 2 años 1.60% y por último privada de 4 años 21.90%. Ok, aquí nos vamos a estadística, herramientas de calidad y nos vamos a diagrama de Pareto. Ponemos defectos o datos atributos en la sección de universidad y frecuencias en la sección de frecuencia relativa. Vamos a aceptar y nos genera esta tabla que es nuestro diagrama de Pareto de universidad. Y aquí vemos claramente cómo se desarrolla esta tabla. Y pues aquí está nuestro diagrama de Pareto que nos solicitaban. Bueno, pues avanzamos al siguiente problema. Este problema nos dice el número 18, gráfica de Pareto de los grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 de la sección 2-2. Sería esto. Vamos a nuestro programa Minitab para realizar una gráfica de Pareto de esto. Ok, pues aquí estamos. Trasladamos los datos de tipo de sangre y los acomodamos todos así como venían. Y posteriormente los agrupamos en dos categorías: el tipo de sangre, que tenemos cuatro diferentes opciones: tipo de sangre A, tipo de sangre B, tipo de sangre AB y tipo de sangre O. El tipo de sangre A tenemos una frecuencia de 20 casos. Tipo de sangre B tenemos menos frecuencia, son 5. Frecuencia AB todavía menos, con 3. Y la frecuencia O es la más común, que son 22. Okay, procedemos a realizar nuestro diagrama de Pareto. Vamos a estadística, herramientas de calidad
y diagrama de Pareto. En defectos u datos de atributos en la sección de tipo de sangre, y las frecuencias en la sección de frecuencia. Ok, le damos a aceptar y nos arroja nuestro diagrama de Pareto de tipo de sangre. Ok, en este lado tenemos la frecuencia y de este lado el porcentaje. Veremos que del tipo de sangre O es la que más frecuencia hay, y de ahí comienza a partir hacia el que tiene menos frecuencia, que es el AB, contando con solo 3. Ok, entonces de esta manera avanzamos a la siguiente sección. Concluimos este ejercicio y avanzamos hacia el siguiente. Nos dice gráfica de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. A. En una gráfica de tallo y hojas se pueden expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros 2 renglones de la gráfica después de su expansión. Complete los siguientes 2 renglones de la gráfica de tallo y hojas expandidas. Esta es nuestra gráfica de tallo y hojas. Ok, procederemos de igual manera que en los casos anteriores a nuestro programa Minitab para poder resolverlo. Ok, aquí tenemos nuestra captura de tallo y hoja. Aquí la tenemos capturada. Entonces procedemos a irnos a la sección de gráfica. Nos vamos a esta sección que dice tallo y hoja. Vamos a seleccionar tallo y hojas y darle a aceptar. Ok, aquí nos arroja este diseño que es diseño de tallo y hojas. Ok, nuestra n, nuestro número de datos son 12 y la unidad de hojas es igual a 0.10. Ok, aquí vemos nuestra distribución y está completado nuestro diagrama de tallo y hoja. Regresamos a la sección que nos pidió y avanzamos. Okay, en la B nos dice la gráfica de tallo y hoja se puede condensar cambiando renglones y adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica de tallo y hojas condensada insertando los datos restantes. Ok, de aquí regresamos nuevamente a nuestro programa Minitab y tenemos esta otra sección acá, con los datos agregados que son estos. Ok, entonces procedemos nuevamente a nuestra gráfica tallo y hoja, pero eliminamos este y le damos al siguiente y observamos cómo cambia. Okay, ahora nuestra n es igual a 15, tenemos 15 datos y unidad de hoja es igual a 1.0. entonces vemos que cambia un poco nuestro diagrama de tallo y hoja con respecto al anterior. Hay un cambio significativo y eso es agregando solamente 3 valores. Ok, regresamos a nuestra presentación y avanzamos. Okay, llegamos a la sección 2-5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. La ética en la estadística. Suponga que como un reportero de un periódico usted debe graficar los datos que muestran un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que podría ayudar a la gente a salvar vidas y crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Ok, esta es una pregunta capciosa.
si sería ético o no sería ético, pero la respuesta es no sería para nada ético. Estaría influyendo para un resultado que cree conveniente, pero la información se tiene que dar como es, buena o mala. No existe ese tipo de datos en una estadística. La estadística solo está para reflejar los hechos. Entonces la gráfica debe crear de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados por una gráfica confusa. Okay. Siguiente, gráfica de pesos. Según los datos de Gordon Churchill Clauster, las mujeres tienen un peso promedio o una media de peso de 137 libras o 62 kilos, y los hombres tienen un promedio o una media de peso de 172 libras o 78 kilos. En las gráficas que se muestran al margen se representan estos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? Ok, la respuesta a esto es no. Los pesos son mediciones unidimensionales y las gráficas utilizan áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor que lo que en realidad es. Con base en los valores de datos, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. Entonces no es imparcial, esta gráfica que nos presentaron. Okay. Continuamos avanzando y llegamos a la sección, al capítulo 3. Este capítulo se titula Estadísticos para describir, explorar y comparar. En la sección 3-2, medidas de tendencia central. El siguiente programa nos dice promedio. Un encabezado de USA Today afirma que el ingreso familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? El promedio es la medida numérica más importante que se utiliza para escribir datos. Se podría utilizar otro indicador muy importante para esto, que es la desviación estándar, pero el promedio es muy utilizado y muy útil. Okay, avanzamos. El siguiente nos dice calcule en el inciso A la media, en el inciso B la mediana, en el inciso C la moda y en el inciso D la mitad del rango de los datos muestrales listados. Puntuaciones FICO A. A continuación se presenta las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de una empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO reportaba que era 678. Al parecer las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Tenemos los datos: 714, 751, 664, 789, 818, 779, 698, 836, 756, 753, 834, 693 y 802. Que el primer paso es ordenar los datos. Y la media nos da un resultado de 760.91. En el inciso B la mediana nos da 766. El inciso C la moda no hay ninguna moda en esta gráfica, y la mitad del rango es igual a 750. Okay. De esta manera avanzamos al siguiente. Calcule A la media, B la mediana, C la moda y D la mitad del rango de los datos muestrales listados. Okay. Satélites. A continuación se lista un número de satélites en órbita, propiedad de los diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar qué país se trata? Aquí tenemos ordenados estos datos. Los ordenamos en una tabla y
Aquí comenzamos con el país que tiene desde un solo satélite hasta uno que tiene 158 satélites. Entonces, calcular la media haciendo los cálculos nos da la media 10.79, 16.667. ¿Okay? Son muchos dígitos, pero es la media que nos arroja el cálculo. La mediana nos da 2.5. Vemos que la media y la mediana varía bastante por el tipo de datos que se eleva mucho, y eso hace que nuestra media suba bastante, pero la mediana es un dato más consistente a lo que está ocurriendo. Okay, la moda es 1 porque se repite 10 veces, es el número que más veces se repite dentro de nuestra tabla. Okay, la mitad de rango es igual a 79.5. Okay, es el número mínimo más el número máximo entre 2, nos da la mitad del rango 79.5. Nuestro mínimo número es 1 y comentamos nuestro número máximo es 158. Okay, avanzamos con el siguiente problema. El voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias, las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes niveles de voltaje. Ok, comparándolas nos arroja que la media en la casa es de 123.66 volts, mientras que la mediana es de 123.70 volts. Ok, en el generador nos arroja que nuestra media es de 124.66 volts y nuestra mediana 124.70 volts. En UPS tenemos 123.59 volts y nuestra mediana 123.70 volts. Parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. Eso es lo que nos arroja como deducción esta tabla. Y avanzamos al siguiente problema. Mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana. Esto significa la clase que contiene a la mediana. Luego, supongamos que los valores de esta clase se distribuyen de manera uniforme y podemos interpolar. Si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de las frecuencias de clase que proceden de la clase de la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Aquí tenemos la fórmula para calcular la mediana. Ok, utilice este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias del ejercicio 29. ¿Qué diferencia existe entre este resultado y la mediana de la lista original de datos, que es 20 miligramos? ¿Cuál valor de la mediana es mejor y el que se calculó para la tabla de frecuencias o el valor de 20 miligramos? Ok, 20.9 miligramos. El valor de 20 miligramos es mejor porque se basa en los datos originales y no incluye la interpolación. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a la sección 3-3, medidas de variación. El siguiente problema nos dice: comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? ¿Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de una población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesiones de estadística? ¿Y por qué? Ok, los adultos, la respuesta es: los adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo que probablemente tiene ingresos mucho más similares. Ok, aquí decimos que 1000 adultos elegidos de una población general pueden tener diferentes profesiones o diferentes ingresos, y va a variar mucho más que 1000 profesores que se dediquen a dar clases de estadística. Tienen que rondar un salario similar. Ok,
La siguiente, salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales que se muestra de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Ok, si se omitiera el salario más alto, no hubiera crecimiento salarial, pero habría un promedio más confiable al tener una menor desviación estándar. Okay, porque un salario muy alto está mucho más arriba de todos los demás y nos dispara nuestra desviación estándar mucho más arriba. Okay. Coeficiente de variación. En los ejercicios del 21 al 24 calcule el coeficiente de variación de cada uno de los conjuntos de datos y luego compare la variación. Se utilizan los mismos de la sección 3-2. Tiempo de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes forman una sola fila, y del Bank of Province, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Aquí tenemos los datos: Jefferson Valley, una sola fila, y Providence, filas individuales. Okay. Ok, aquí tenemos nuestros datos ya capturados en Minitab. De aquí avanzamos al siguiente lado. Le damos OK, siguiente OK también, y nos arroja esto. Esto es nuestra estadística descriptiva, que es lo que nos interesa para este problema. Que tenemos en el nivel máximo y el nivel mínimo. De aquí avanzamos al siguiente problema. Llegamos a este problema número 38. Nos dice: la desviación media absoluta permita que una población consista en los valores 1, 3 y 14. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia propiedad de la India, Japón y Rusia. Demuestre que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Que la respuesta a esto tenemos como: la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación que no es algebraica. Eso significa que las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multiplicación, la raíz y la elevación a potencias enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. De esta manera, el uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística, los cuales se analizan en los capítulos posteriores. Avanzamos a la sección 3-4, medidas de posición relativa y gráficas de caja. La 3 nos dice gráficas de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por StackDisk de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423. Lo que nos indican es que Q2 o la mediana es de 215 horas y el tercer cuartil Q3 es de 269 horas y el máximo es 423 horas. Eso es lo que nos está indicando. El siguiente nos dice percentiles. En los ejercicios 15 al 18 utilice los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos anotados. En el percentil 65, de acuerdo a los datos, tenemos que es igual, haciendo los cálculos, a 83.33, y el otro percentil que nos pide es el percentil 25. Realizando los cálculos, nos da igual a 6.
El lugar es el sexto cuartil 25% y el valor del sexto lugar es 41. Okay. Llegamos a deciles y quintiles para un conjunto de datos existentes. Existen 9 deciles designados como D1, D2, P, D9, que separan los datos ordenados en 10 grupos. Son aproximadamente el 10% de los valores en cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en 5 grupos, con aproximadamente 20% de los valores de cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles que escribimos anteriormente en esta sección. La sección A nos dice, inciso A, utilice las cifras de presupuestos de películas que incluyen en la tabla 3-4 de la página 116 y obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8. Y la sección B, utilice las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3-4 y obtenga 4 quintiles. Aquí tenemos la tabla de presupuestos de películas ordenados en millones de dólares. Okay, con esta tabla avanzamos a la siguiente, que es para ordenarlos. Aquí ya lo tenemos ordenados y con esto podemos calcular lo que nos está solicitando el inciso A. Los cuartiles de 8 son por su porcentaje de 11.11, es decir, 10% entre 9 igual a 11.11, buscando cada 4 muestras para tener los 9 cuartiles: 20, 35, 45, 65, 70, 75, 116, 150 y 225. Y el inciso B, ver la columna 2 de la tabla, ver los 15 cuartiles marcados en amarillo, bueno, en este caso en azul. Ok, aquí los tenemos. En esta columna 2, aquí están marcados cada uno en color azul, resaltados para que se puedan observar adecuadamente. Okay. Y de esta manera concluimos nuestro video, bueno, mi video. Termina esta pesadilla, es decir, termina esta gran aventura que nos hemos dado la tarea de realizar, y nos veremos en próximos videos. No olviden suscribirse y darle like.